Hola, mi nombre es Manuel López Cortés, soy del grupo 401 de la asignatura de Etimologías. A continuación voy a hablar un poco sobre la historia y la organización tanto política como social que tenían los griegos. La historia se divide en tres etapas importantes. Como número uno está la época arcaica, la cual abarca desde 650 al 500 a.C. Esta se caracterizaba por la realización de esculturas dotadas con una sonrisa arcaica típica, en donde también se instauró lo que es la democracia ateniense. Como número 2 está el periodo clásico, el cual abarca del 500 al 323 a.C., en donde aquí la cultura griega florece y alcanza sus formas ideales, con la construcción de grandes templos y la redacción de grandes obras literarias. Como número 3 está el periodo helenístico, el cual abarca del 323 al 146 a.C., donde aquí los griegos se expanden por el Mediterráneo, África y Asia de la mano de Alejandro Magno. Y esta época culmina con la derrota de los griegos frente a las tropas romanas. En la organización política, Grecia se dividía en dos grandes polis. Los polis son ciudades-estados independientes. Estas polis eran Esparta y Atenas. Estas dos tenían diferentes sistemas políticos. En Esparta existía lo que era la oligarquía, la cual consistía en que un grupo reducido de personas tenía todo el poder, el cual esta oligarquía era elegida por ciudadanos mayores de 30 años, en donde sus padres también tenían que ser espartanos. Por otra parte, en Atenas existía lo que era la democracia. Esta democracia estaba formada por personas mayores de 18 años, en donde su padre como su madre tenían que ser atenienses. Donde en sí, en esta parte de Atenas no era una democracia, ya que excluía a lo que eran a las mujeres y a los extranjeros. Por otra parte, en la organización social, esta se dividía en dos: las clases sociales libres y las clases sociales no libres. En las clases sociales libres entraban lo que eran los ciudadanos, los cuales tenían derechos civiles plenos y tenían una responsabilidad con el Estado. También estaban los no ciudadanos, los cuales eran los metecos, en donde así se les consideraba a los extranjeros. En estos eran libres, pero no tenían derechos de ciudadanía. Por otra parte, en las clases sociales no libres entraban lo que eran los esclavos, los cuales tenían origen en las guerras. Bueno, de mi parte eso es todo. A continuación mi compañera seguirá con más información. Hola, mi nombre es Denise Bizarretea Rodríguez del grupo 401 y el día de hoy voy a seguir hablando sobre la cultura griega. Voy a iniciar con el tema de la medicina en Grecia. En la cultura griega, las enfermedades eran consideradas como un castigo divino y la curación como un regalo de los dioses. Los médicos de Grecia estudiaban el cuerpo humano y a través de ello llegaron a una importante aportación, la cual era que en base a la alimentación se encontraba la buena salud. Con una buena alimentación era relacionada con una buena salud. El médico Hipócrates fue el fundador de la escuela de medicina en Grecia y su mayor enfoque fue en la medicina terapeuta. Proseguiré con el tema del arte. El arte en Grecia fue fundamental, ya que tenían esculturas relacionadas con figuras humanas y estas eran de una forma muy realista, por lo cual fue muy considerada con ello como parte de la arquitectura. En la arquitectura incorporaron majestuosos templos, así como grandes edificios, los cuales ya no existen por las guerras, saqueos, en fin.
Estos mismos solo existen dos: el templo de Hércules, el templo de Froto y el Porterón. Siguiente tema, la mitología. La mitología en Grecia es muy conocida, ya que es un conjunto de mitos y leyendas los cuales tratan de explicar el principio del mundo. Con ello también se trata de exponer la cultura griega. Siguiente tema, pensamiento filosófico. Este fue uno de los grandes aportes de esta civilización. Y empezaremos con el primer periodo, el cual es el pensamiento cosmológico. El periodo cosmológico fue un periodo en el cual el pensamiento era racional o logos. Tales de Mileto fue el representante de este periodo y fue considerado por Aristóteles como el primer filósofo. El siguiente periodo fue el antropológico, el cual se destacó por el aporte de Sócrates, el cual es reconocido por la oratoria. Este periodo se centró en la ética, las leyes y las normas. El siguiente periodo es el metodológico, el cual fueron los representantes Platón y Sócrates. Estos pensadores fueron los que establecieron el pensamiento mayor filosófico en la historia. Y por último, el periodo helenístico, el cual se destacó por las aportaciones éticas. Grecia también fue conocido por sus personajes importantes, los cuales fueron grandes personajes de la historia. Uno de ellos es Pérsicles, el padre de la democracia. Como siguiente sigue Alejandro Magno, hacedor del imperio griego, el cual fue uno de los más grandes imperios. Como los tres filósofos más importantes es Sócrates, Platón y Aristóteles. Hola, mi nombre es Sergio Ortiz Alfaro del grupo 401. La asignatura de este video es etimologías y le daré continuidad al tema la cultura griega, la religión. Los griegos eran politeístas, también practicaban la antropomórfica, la cual era se representaba como divinidades de formas humanas. Los griegos creían que los dioses eran inmortales y que también permanecían jóvenes eternamente. Ellos creían que los dioses habitaban en el monte Olimpo, en donde reinaba el dios Zeus. Los griegos tuvieron 12 dioses importantes. En cuanto a la economía prácticamente se basaba en tres grandes actividades, las cuales eran la agricultura, el comercio y la artesanía. La economía se desarrolló entre el año 1200 a.C. y 146 a.C. En el periodo helenístico se introdujeron grandes cambios, así como la figura banquera, grandes comerciantes, la aparición de nuevos comerciantes y el uso de la moneda. Espero y les guste el video que he realizado con mis compañeros. Gracias.